Hoy en día vivimos en un mundo donde es inevitable no poder conectarnos a una red Wi-Fi para obtener acceso a Internet. Seguramente te has notado que algunas veces cuando estás por la calle, entras a una tienda, a un negocio, a una empresa y dicen hay Internet gratis, tenemos red Wi-Fi gratis. Esto se lo conoce como una red Wi-Fi para invitados que generalmente los propietarios de alguna empresa, de un negocio, de una tienda, ponen a disposición para que sus clientes puedan tener acceso gratis a Internet. En este video vamos a ver cómo configurar una red Wi-Fi para invitados en un router Wi-Fi Harris TG2482. Vamos a estar viendo las ventajas y por qué deberíamos tener una red separada de nuestra red principal. Vamos a estar viendo todo esto y más aquí en Tecnoredes Bolivia. Mi nombre es Alfredo Rea y comencemos. Vamos a ver por qué deberíamos de crear una red separada de nuestra red principal y las ventajas que conlleva tener una subred aparte en nuestra empresa, negocio o en cualquier lugar. Seguramente has notado que cuando llegan visitantes o familiares tuyos a tu casa siempre te preguntan y te hacen esta siguiente interrogante. ¿Tienes conexión Wi-Fi? ¿Será que puedes facilitarme la contraseña de tu Wi-Fi? Entonces tú le respondes con amabilidad diciéndole, sí, la tenemos. Aquí está. Y le entregas la contraseña así de fácil. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que esa es una red Wi-Fi principal que tú tienes en tu hogar. Y pues esto supone una vulnerabilidad de seguridad cuando hablamos de redes inalámbricas. Te voy a poner un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si ese dispositivo que se conecta a tu red Wi-Fi está infectado? ¿Tiene algún virus? ¿Tiene algún malware? Lo que va a pasar es que se va a poder propagar por toda tu red. Imagínate si tienes archivos confidenciales, si tienes un servidor levantado, por ejemplo un sitio web o recursos locales almacenados ahí en algún servidor, va a poder acceder pues a toda tu información. Y si esta persona pues tiene conocimientos avanzados, técnicos o informáticos o sabe cómo vulnerar redes, pues muy fácilmente va a poder acceder a cualquier dispositivo que esté dentro de esa red principal. Por eso hoy en día es muy importante tener una red Wi-Fi separada de tu red principal, conocida como red Wi-Fi para invitados. ¿Y qué es la red Wi-Fi para invitados? Es una red separada inalámbrica donde tú vas a poder prestar o brindar servicios de Internet a personas que lleguen a tu casa, a tu hogar, en tu trabajo y pues necesiten esta conexión. Las razones por las que deberías tener una red Wi-Fi para invitados son las siguientes. Número 1, seguridad. Porque de esta manera vas a proteger tu red Wi-Fi, tu red en general, de que no pueda llegar a infectarse o a propagarse algún virus, algún malware por alguno de esos dispositivos que se conectan a esta red. Número 2, privacidad. Vas a poder proteger tus datos confidenciales y tu información de tu empresa de terceras personas. Por ejemplo, quizás que tengas un servidor ahí levantado, un sitio web, un servidor de archivo, recursos locales que compartes con tus empleados o con otras personas más cercanas a ti. Imagínate que si viene una persona maliciosa y tienes conocimientos lo suficientemente avanzados en informático o peor aún en hacking, puede llegar a vulnerar toda esa información y puede llegar a haber una fuga de datos. Por eso es importante separar de tu red principal para poder prevenir el robo de datos. Número 3, el ancho de banda. Es importante tener una red separada, en este caso estamos hablando de una red Wi-Fi inalámbrica, porque de esa manera aseguramos de que no se consuman todo el ancho de banda esas personas que se conectan a nuestra red. Vamos a poder controlar el acceso, restringirle o limitarle la velocidad de navegación a ciertos sitios web o que puedan descargar aplicaciones que puedan comprometer nuestra red principal. Y la razón número 4 y última, pueden haber más, pueden haber menos, pero es la más importante, ya que con ella vas a poder tener el control y también la comodidad cuando entregas una contraseña para que se puedan conectar a Internet tus amigos, tus familiares, tus empleados, tus clientes o las personas que llegan de visita. Ya no vas a tener
ese problema de si darle o no darle o de estar facilitándole la contraseña principal, sino que ellos van a poder acceder a una red Wi-Fi secundaria muy aparte de la red principal en la cual están tus dispositivos conectados a ella. Entonces, recapitulando y en conclusión, ¿por qué deberíamos tener una red Wi-Fi para invitados? Por la sencilla razón de seguridad, privacidad y que no haya el robo de datos, y por la comodidad que también esto supone a la hora de poder entregar estas contraseñas, y también protegemos de esa manera pues nuestra red. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos crear una red Wi-Fi exclusivamente para invitados. Vamos a estar realizándolo en un router Harris TG2482, y si tú tienes otro router también puedes guiarte con las configuraciones similares que vamos a hacer, o si no puedes consultar también el sitio web de su fabricante de tu router que tú tienes. Bueno, y para poder configurar nuestra red Wi-Fi para invitados tenemos que dirigirnos a nuestro router. Para ello tenemos que saber la dirección IP de nuestro equipo. Generalmente es la 192.168.0.1. Esta dirección tienes que saberla y ponerla en tu navegador para poder acceder al sitio web de configuración de tu equipo. Alfredo, ¿qué pasa que si no sé cuál es la dirección IP? No te preocupes, que aquí tienes que escribir cmd y vas a escribir el siguiente comando: ipconfig/alt. Una vez ahí vas a dirigirte a la parte de adaptador Ethernet en el caso de que estés conectado a través de un cable, o si tienes un adaptador de red Wi-Fi también tienes que buscarlo por su nombre. En mi caso me dirijo a la parte de adaptador Ethernet y aquí tenemos la que dice puerta de enlace predeterminada. Esta dirección IP es la que tienes que saber y poner en tu navegador. Una vez dicho eso, el segundo paso es conocer el usuario y la contraseña. Si tienes un router Harris como este modelo, el usuario es admin. El usuario es admin y la contraseña es password. Le damos enter y automáticamente nos va a llevar a las configuraciones de este equipo. Una vez aquí, el tercer paso es dirigirse a donde dice wireless 2.4 GHz. Dentro de las opciones de configuración hay una parte que dice 2.4 GHz Guest SSID. Y ahora tenemos bastantes opciones de configuración. La primera que tenemos que hacer es ponerle el nombre a esta red Wi-Fi de invitados. Por ejemplo, vamos a borrar esto y le vamos a poner red Wi-Fi invitados. Luego tenemos que poner la contraseña. Y como solamente van a acceder personas visitantes, basta con ponerle una contraseña simple. Obviamente que sea de 8 caracteres para arriba, si no te va a aparecer un mensaje que dice que no cumple los parámetros de seguridad. Vamos a poner la siguiente contraseña. Una vez que ya hemos especificado eso, tenemos que configurar el modo de autenticación y seguridad a nuestra red Wi-Fi. Tienes que seleccionar la WPA2PSK. Es la más compatible y la más recomendada. Una vez que ya tienes esto, haces clic aquí en esta casilla para habilitar tu red Wi-Fi de invitado. Y eso es todo. Si podrás leer, aquí nos dice que solamente va a estar limitado a 32 usuarios, 32 dispositivos que solamente van a poder conectarse a nuestra red Wi-Fi de invitados, y el rango de red va desde 192.168.28. tanto. Una vez que ya sabemos esto, le damos aquí donde dice aplicar y automáticamente activamos nuestra red Wi-Fi. Ahora vamos a dirigirnos a nuestro teléfono para poder conectarnos a esta red. Ahora vamos a conectarnos a nuestra red Wi-Fi para invitados para ver que sí tenemos conexión a internet. Bueno, aquí como pueden ver ya estoy en mi teléfono, y si nosotros nos vamos a la parte de Wi-Fi, vamos a ver que aparece nuestra red Wi-Fi de invitados. Entramos en ella y ponemos la contraseña que nosotros hemos creado. Luego le damos en conectar. Como ves, hemos conectado exitosamente a internet nuestro teléfono. Bueno, y esto ha sido todo el tutorial. Espero que hayas podido entender cómo se hace la configuración de una red Wi-Fi para invitados en tu router Harris, y las ventajas también que tenemos cuando nosotros creamos este tipo de redes inalámbricas Wi-Fi.
Nos vemos en el siguiente video y recuerda que la práctica hace al maestro. De nada te sirve simplemente ver este video si no lo pones en práctica. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.